tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible y hoy les voy a presentar a Franco Mocchia, que es un hombre clave dentro de PRO, que está trabajando para que Mauricio Macri siga creciendo. Pero les cuento, lo invito porque hace unos días leí una entrevista que le hicieron en un diario donde él dice que se fue de la empresa privada a la función pública para desterrar de una vez por todas la pobreza de nuestro país. Por eso le voy a preguntar cómo están haciendo desde PRO para solucionar los gravísimos problemas que tenemos de la pobreza, también qué piensan hacer, cuáles son las prioridades en políticas públicas, bueno, mucho más. Después de los auspicios se lo presento. ¿Te puedo hacer una consulta? Una vez que la embalás, o sea, no entra más nada, ¿no? No. Ni sale... No me preocupa que salga nada, que... Eso no, quiero que ella no pueda meter más nada. Digo, queda sellada. Está bien, bueno, no es necesario No, vamos a pasar por el free shop, tengo miedo. ¿Me podrás embalar la billetera también? ¿La puedo despachar a ella? No. Ya el año pasado la quise despachar, pero después, bueno, me agarró, bueno, en verdad era extraño, aunque parezca mentira. Este año ya estamos juntos y volvimos a ser infelices. Y eso que pagué todo con quiero, el hotel, los pasajes. Pero igual, a él no le importa, se queja y se queja. ¿Qué llevan en la valija? Preguntale qué nos lleva, porque... Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Bueno, y como les dije, estoy con Franco Mocchia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, voy a decir algunos datos tuyos, que sos subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión porteño. Ya me vas a contar cómo es que llegaste aquí. Y el título del programa es De lo privado a lo público, el desafío de pensar para todos. Franco, como dije en la apertura, ¿por qué te invité? Yo cuando leí una entrevista que te hicieron en un diario, vos contabas que estuviste en la empresa privada mucho tiempo y bueno, decidiste involucrarte en la política y tu mayor desafío es erradicar la pobreza en la Argentina. Y ahí dije, bueno, es un aliado a Futuro Posible, aquí estamos. Muchas gracias. Pero empecemos a ver, estuviste en el ámbito privado mucho tiempo, ¿no? Sí, casi más de 25 años, sí. La mayor parte del tiempo en Citibank, tanto en la Argentina, que estuve como 15 años, y luego 10 años en el exterior, fui presidente de Citibank en Ecuador, en Perú y en Colombia. Antes de Citi también trabajé en el grupo Tequint, aquí en la Argentina. Sí. Empecé a trabajar cuando estaba en la universidad muy jovencito. Sí. Y bueno, y decidiste de repente meterte en lo público. Sí, yo disfruté mucho mi carrera en lo privado y aprendí mucho, o sea que sí. mi cambio de lo privado a lo público no fue porque no me gustara lo que estaba haciendo, pero estando en la Argentina, mirando la Argentina desde afuera casi 11 años y viendo el deterioro relativo en muchos aspectos, la idea o esa vocación pública
esa vocecita interna hablaba y bueno, después de casi 25, 26 años de trabajar, decidí tomarme un sabático y pensar qué iba a hacer en la segunda mitad de mi vida, y después de un análisis bastante profundo llegué a la conclusión que quería dedicar la segunda mitad de mi vida a reducir la pobreza de manera sostenible en Argentina. Eso significó volver, porque yo estaba viviendo afuera, ya mis hijos se habían vuelto a estudiar a la Argentina. Sí. Y ahí invertí ese año sabático en ir a estudiar una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno de Harvard, en la Escuela Kennedy, y volví hace 4 años, un poquito más de 4 años, a hacer lo que me había propuesto. Y bueno, ¿y por qué PRO? ¿Por qué PRO? Porque me pareció, de hecho tuve varias charlas, hablé con varios Diferentes partidos políticos. Diferentes claro. partidos políticos de la oposición, sí. Y donde me sentí más cómodo en términos de poder generar impacto fue con Mauricio Macri y con su equipo y con Horacio Rodríguez Larreta, y desde el punto de vista de la calidad de gente que vi trabajando, la vocación también de gestionar para mejorarle la calidad de la vida a la gente, la vocación de agregar gente con un esquema muy amplio, y también la vocación de poder, de ganar para poder impactar. Lógico. A ver, Franco, mirá qué pregunta difícil te hago, ¿no? Porque se lo pregunto siempre a los invitados. ¿Cómo solucionamos el problema de la pobreza en la Argentina? Bueno, obviamente el primer punto es hacer un buen diagnóstico, que 1 de cada 3 argentinos sea pobre hoy, probablemente en el mejor contexto internacional que hemos vivido en la historia de todos los que estamos vivos, porque hay que volverse a 1920 probablemente, claro, para ver un contexto tan largo de precios de exportaciones favorables para Argentina y tasas de interés tan bajas. Es totalmente inaceptable. O sea, el primer punto es, así no es. Claro, ridículo, digamos. Sí. Y de hecho también si vemos la evolución de la pobreza en el resto de la región, yo tuve la oportunidad de vivir en otros países de América Latina, en Perú, en los últimos 10 años desde que yo me fui, redujeron la pobreza a la mitad. Y hoy tienen niveles de pobreza similares a la Argentina, que hubiera sido totalmente impensable en el pasado. Ningún economista del mundo hubiera dicho que Argentina y Perú podían tener el mismo nivel de pobreza hoy. Yo pienso que aquí hay 2 o 3 temas muy importantes. El primero es reconstruir la capacidad del Estado de dar bienes públicos de calidad. Voy a usar ejemplos, pero el primero es educación. Obviamente el principal factor de igualación o de igualación en el buen sentido, de igualación desde el punto de vista de oportunidades, es la educación. Y la Argentina fue un país pionero en el mundo en generar eso en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay el caso de la ley 1420, es un caso, para los que nos gustan las políticas públicas, es un ejemplo perfecto. Un país que... Un modelo de educación también en el mundo. Totalmente. De hecho, el tener la 1420 a principios de la década del 80 en el siglo XIX era algo de altísima... Había muy pocos países en el mundo que se animaban a tener educación pública obligatoria, gratuita y laica. Un país que tenía 80% de analfabetos. En el primer censo que hace Sarmiento en el 69 ya daba ese número. Ese mismo país, que tenía en ese momento alrededor de 1.700.000 habitantes, 2 millones para el momento de la 1420 durante la presidencia de Roca, agregó de ahí a 1904, cuadruplicó la población. Pasamos de 2 a 8 millones de personas. Y esos inmigrantes, esos 6 millones de inmigrantes que se agregaron a la población, la mayor parte también eran analfabetos. Claro. La 1420 logró educar al 80% de los originales, más el 6 millones y más el gran porcentaje de los 6 millones de inmigrantes, y Argentina en los 20 tenía niveles de analfabetismo comparables con los países más desarrollados de Europa. Quiere decir que en ese momento los dirigentes se dieron cuenta que el déficit se encontraba allí y dijeron, bueno, focalicemos, ¿no? Y bueno, pensaron en una educación para todos.
y lo lograron y pensaron también a largo plazo. Y comparándose con lo mejor del mundo en ese momento. Claro. No conformándose, mejorando lo que tenemos en ese momento. Yo te traigo este ejemplo para pensar también en el presente, ¿no? Quizás nos falta eso, pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo y compararse con los mejores del mundo. Claro. Que es algo que es fundamental para hacer políticas públicas. Pero, digamos, la capacidad del Estado de entregar bienes públicos de calidad es fundamental para reducir la pobreza. Y uso la educación como podríamos usar otros ejemplos, seguridad, justicia. El otro gran tema es en los bienes privados, en el sector privado. El otro punto es que tenemos que tener un sector privado con capacidad de generar inversiones y empleos de buena calidad. Y en un modelo de economía cerrada, donde las inversiones son cada vez menores, donde no hay competencia, es muy difícil atraer inversiones competitivas y generar buenos empleos. Claro, generar empleo. Empleo de calidad y sostenible. Obviamente, la reconstrucción del Estado en términos de los bienes públicos de calidad y la reconstrucción del mercado en términos de generar inversiones en el sector privado, también, obviamente, cuando venimos con un arrastre tan importante, tiene una tercera pata, que es ayudar a los que se quedaron afuera. Y eso es muy, muy importante, porque incluso si logramos las dos primeras patas de la mesa, los argentinos que se quedaron afuera tienen que ser ayudados. Y la manera de ayudarlos es con incentivos para que se integren. Claro. Y ese es un proceso que va a tomar tiempo, pero es fundamental para que digamos, la educación y la inversión privada puedan absorber y reducir la pobreza. Sí. Como vos lo decís, muchos países de la región, la verdad que han avanzado notablemente en todo esto y se dieron cuenta que la educación era como la herramienta fundamental para igualar oportunidades. Pero yo cada tanto doy este dato que tiene que ver con la educación en nuestro país, que es lamentable saber que la mitad de los chicos argentinos terminan el secundario. Y por otro lado, también, seguramente lo sabrás, que hay un dicho, o se sabe, que la clase dirigente argentina solucionó el tema de la mala educación porque envía a sus chicos a la escuela privada. Y de ese modo se entiende de la educación pública, que es un desastre. Obviamente la educación pública es la principal igualadora de oportunidades. Yo soy producto de la educación pública, fui secundario en la educación pública y hice la universidad en la UBA. Y yo no hubiera tenido, mis padres son inmigrantes, mis padres llegaron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial y yo no podría haber pagado una universidad privada o un colegio secundario privado. Y eso me dio la oportunidad de tener una educación de nivel mundial y cuando volví 25 años más tarde a estudiar a Harvard, valoré muchísimo lo que había aprendido. La educación pública es fundamental. Y yo uso el ejemplo de la ciudad. Cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó en 2007, la situación de la educación pública en la ciudad era muy comparable con lo que vos estás explicando. De hecho, del 50% de los que terminan, la mitad, según las evaluaciones, no saben entender, no entienden textos o matemática básica. O sea, estamos preparando 1 de cada 4. Claro. Es aún más dramático. Pero con el foco en lo público, tanto la reconstrucción edilicia, la medición de la calidad en chicos y en maestros, trabajar con esa medición en ver dónde están los problemas a resolver, que los chicos tengan clase. Hoy ya estamos terminando casi el tercer año con 190 días de clases en la ciudad. La ley que acabamos de sacar para tener un instituto independiente de evaluación de la calidad de la educación son herramientas importantes y si vemos en la ciudad es el único distrito donde está creciendo el porcentaje de estudiantes en la educación pública. Sí. Además de absorber también muchos estudiantes que no son de la ciudad que vienen a buscar mejor educación a la ciudad, cosa que está perfecto. Este es un tema muy, muy importante y es un tema de largo plazo y no es un tema de que una bala de plata resuelve las cosas. Acá hay que trabajar con persistencia, medir, corregir, aprender de los mismos errores e ir mejorando. Sí. La medición es fundamental
la valorización del docente, dándole las herramientas para poder educar mejor a los chicos, es fundamental, y el entender que la educación no es una guardería. Sí. Que los chicos estén en las escuelas es fundamental, pero es una condición necesaria para un sistema de educación pública exitoso, no es suficiente. Lo que tenemos que darles es herramientas para que puedan integrarse al mercado de trabajo, para que puedan seguir aprendiendo, que es otro tema fundamental. Con el cambio tecnológico y la innovación que hay hoy en el mundo, los contenidos pasan a ser muy relativos. Los franceses dicen que lo más importante que hay que aprender es aprender a aprender. Claro. Estar abierta la cabeza a seguir aprendiendo, ¿no? Porque imaginemos por un segundo continuos. Un médico que sea excelente, que se haya recibido hace 20 años, que haya dejado de estudiar. Hoy no podría ejercer, porque el cambio tecnológico en los últimos 20 años ha sido tan importante en cualquier área de la medicina, para tomar un ejemplo, que lo más importante no es lo que aprendió, sino es su capacidad de seguir aprendiendo. Claro. Y ese es un punto fundamental que tenemos que tener en el sistema público. Por supuesto que sí, bueno, y también hablando vos del empleo, a pesar de que lleguen inversiones y que las empresas puedan tomar más trabajo, si, a ver, como dijimos, esta mitad de los chicos argentinos no termina el secundario, no van a tener nunca un trabajo de calidad. Totalmente. Jamás capacitado de calidad. Así que bueno, hacer hincapié en la educación es fundamental. A ver, la Argentina que se repite con las crisis, ¿no? Porque vos lo habrás visto desde afuera, nosotros desde adentro. Digamos, crecimiento, cada tanto crecimiento de la Argentina, fiesta, podemos decir, y luego crisis. Si a una persona, en psicología se dice cuando una persona está repitiendo, que tiene que ver, a ver qué le pasa para no seguir cometiendo los mismos errores. A ver qué pasa con esta Argentina, con esta sociedad que se repite. Y yo, con esto, bueno, te hablo también por el tema de la pobreza, ¿no? Con tanto de crecimiento como vos dijiste, bueno, teniendo estas cifras de pobreza, me parece ridículo. Pero ¿qué pasa con esta Argentina, esta sociedad que se repite? Tenemos que aprender. Obviamente es hacer un buen diagnóstico, y para eso significa también tener un liderazgo distinto. Es un tema de diagnóstico y de liderazgo. En Argentina también tenemos mucha vocación de pesimismo y de que aquí no se pueden hacer las cosas, cosa que yo no comparto. Y no comparto porque me parece que nuestra misma historia tiene ejemplos al revés. Y sí. El caso de la Ley de Educación, claro, de la 1420 es un excelente ejemplo. Pero en situaciones mucho más difíciles, la Argentina pudo ser un faro que atrajo 6 millones de inmigrantes de todo el mundo que venían a trabajar, porque no venían a otra cosa, que les den una oportunidad de trabajar en este país que daba libertad y oportunidades. Franco, ¿por qué ves que es una oportunidad, que los dirigentes están distintos, que van a pensar en una Argentina, bueno, van a profundizar en una Argentina, vamos a erradicar el tema de la pobreza? ¿Por qué crees que es un momento así? Primero porque me parece que hay claros signos en la sociedad de cambio y de hartazgo. O sea, no nos podemos acostumbrar a que 1 de cada 3 argentinos sea pobre. Porque eso significa que el resto se encierra, el resto vive peor, y además si eso se hace sistemáticamente vamos a perder al mejor talento. Se van a ir a otras partes, como ha sucedido en muchos otros países, sí, que han tenido una performance sistemáticamente mala. Yo pienso que el ejemplo de lo que se hizo en la ciudad es un buen indicador. Inicialmente un grupo con liderazgo, con equipo, con un proceso de gestión, con aprendizaje tanto de compararse contra otras ciudades de las mejores del mundo como aprender de sus mismos errores, ha generado una mejora de la calidad de vida importante en los porteños, y la gente lo valora. Ahora yo te puedo decir también que la ciudad quizás es más fácil que lo que es el país entero o la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tiene realidades tan difíciles y tan disímiles. Sin duda, la ciudad tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Hay cosas que en otras provincias las maneja la provincia, que en la ciudad no las maneja la ciudad, que también hace a veces más complicado.
Nosotros hicimos una revolución en el transporte público a través de los metrobuses y no regulamos los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. Podríamos haber dicho no hagamos nada porque no tenemos la capacidad de moverle la ruta a un colectivo una cuadra, y lo hicimos igual, siendo recursivos, buscando mejoras y haciendo sistemas que obviamente eran mejores para el pasajero y también para los choferes de los colectivos. Claro. Usando el ejemplo del Metrobús. Hay que ser recursivo, pero no todo es más fácil. A veces la ciudad es una provincia en transición. Muchas de las cosas que tienen las provincias, la ciudad no la tienen porque quedaron a nivel nacional, y eso genera que muchas políticas que se podrían hacer no se puedan hacer. Por otro lado, tenemos ciertas ventajas también en la ciudad, por ejemplo, la parte financiera. La ciudad no puede financieramente hacerse cargo de sus responsabilidades con sus propios impuestos casi a más del 90%. Casi no hay ninguna provincia que sea financieramente independiente como la ciudad. Claro. Franco, ¿y qué pasa? ¿Por qué si en la región tomaron la bandera o de luchar contra la pobreza y se fijaron cuáles son las herramientas necesarias, por qué aquí todavía ningún candidato lo hizo? Y también te di el ejemplo, tenemos el Papa Francisco, ¿no? Que él cada 2 por 3 habla de mejorar la pobreza. Yo pienso que de alguna manera hemos tenido cierta... una simplificación sobre el tema. Al ser un país que tiene tantos recursos naturales, pensamos que esto se puede solucionar por, como decía antes, con una bala de plata o mejorando alguna cosa. Y estos son procesos largos que requieren perseverancia, requieren medir bien, que es muy importante. Por supuesto. El primer punto, si no medimos bien la pobreza, nunca la vamos a poder mejorar. Es como mentirnos con el termómetro e ir ajustando y siendo muy perseverantes. Obviamente, uno de los puntos claves para reducir la pobreza es aumentar la productividad, y eso requiere calidad en las instituciones, que es el lado público, y requiere inversiones en lo privado. No estamos teniendo ninguna de las dos, ni calidad en los bienes públicos, ni inversiones en el sector privado. Y eso hace que sea tan difícil o que la única manera de salir de la pobreza sea con un subsidio. Eso no es sostenible. Y es muy importante entender que tenemos que tener un sector privado muy, muy fuerte para poder financiar el sector público y mejorar la productividad. Claro, comprometido. Bueno, las palabras de Lula, el año pasado lo escuché acá en un seminario que se hizo de responsabilidad social en Buenos Aires, y él dice que, a ver, la pobreza no es solamente un tema ético, que haya una persona que la está pasando mal, es un gravísimo problema, sino que también es un tema de inteligencia. Y él contó que gracias a sus planes que venían con Cardoso, bueno, lograron revertir la situación de 40 millones de pobres en Brasil. Y entonces dice que son 40 millones que consumen más, lógicamente, entonces se activa la economía, se desarrolla más el país. Así que todavía no lo vieron, me parece, ¿no? Los dirigentes, que no solamente es un tema moral, sino que es un tema también inteligente. Totalmente. Un país estable que va mejorando, crece y va mejorando la pobreza en el tiempo, es una oportunidad no solo para las generaciones futuras, sino también para los empresarios actuales. Sin duda, mejor mercados, más grandes, más profundos y más valor en las compañías. Los países que crecen mucho y después tienen crisis, normalmente terminan teniendo compañías que no son de clase mundial. Lógico que sí. Bueno, y vamos a ver a la coyuntura, nos quedan unos minutos del programa. Contame, ¿qué alianza van a hacer? Bueno, nosotros... ¿Con la UCR, con Massa? ¿Qué van a hacer? Nosotros queremos... que la Argentina cambie, y estamos convencidos que la manera de cambiar es no hacer lo mismo que se hizo en el pasado, y obviamente ese es el posicionamiento de Mauricio, y estamos creciendo de esa manera. Obviamente eso va a requerir tener un sistema abierto, y estamos abiertos a evaluar, agregar gente a nuestro equipo, como lo ha hecho Mauricio desde que llegó al gobierno y antes del gobierno de la ciudad. Y tenemos gente del peronismo, tenemos gente del radicalismo, tenemos gente independiente, pero el principal punto es armar un equipo que tenga
coherencia, que mande un mensaje claro a la sociedad de que podemos vivir distinto. La tercera vía, como está diciendo, ¿no, Macri? Y yo veo cambios en la sociedad. O sea, el ir por el camino fácil, todos sabemos que no paga. Y me parece que uno de los grandes aprendizajes en la Argentina reciente es eso. Hay que ir por el camino del esfuerzo, el camino del estudio, el camino de la mejora de productividad, el camino de la inversión. Es decir, no cualquier alianza, digamos, no se van a sumar a hacer una alianza para ganarle al gobierno, sino que van a fijarse bien para mantenerse coherentes en lo que ustedes suponen. Totalmente. Y obviamente sabemos que hay gente muy valiosa, tanto dentro del radicalismo, dentro de otros partidos y también dentro del peronismo, y algunos ya están trabajando con nosotros. Pero lo que no queremos es hacer lo que se ha hecho hasta ahora. Queremos generar un modelo en el cual la gestión sea para mejorarle la vida a la gente. Y ese es el gran desafío de la política en la Argentina, convencer a la gente que con su plata podemos mejorar su calidad de vida y hacer un país mejor para ellos, que va a ser aún mejor para sus hijos. Claro. Eso sucedió en la Argentina y atrajimos inmigrantes de todo el mundo a buscar ese sueño. Tenemos que volverlo a construir. Y es posible, porque en situaciones mucho más difíciles lo hicimos, pero requiere un liderazgo distinto. Y me parece que Mauricio Macri hoy representa ese cambio. Bueno, Franco, un sueño. Terminamos con tu sueño. Mi sueño es que mis hijos estén en un país en el cual estén seguros que sus hijos van a estar mejor que ellos. Y que tengamos niveles de pobreza de niveles mínimos, y que le demos a todos los argentinos, no importa dónde nazcan, oportunidades para desarrollar su potencial al máximo. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Gracias a vos. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.